4. La conquista de la iglesia con 6 doctrinas. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoc Martín. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Eterno son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Oseas capítulo 14, versículo 9. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Le invitamos a que tome papel y pluma mientras estudiamos la profecía de Ezequiel 4. Que disfrutemos el estudio. En el nombre de Cristo Jesús, saludos a todos mis hermanos adventistas del séptimo día. En esta ocasión nuestro estudio se titula La profecía de Ezequiel 4. Antes de entrar a ello, voy a leer en Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 26 y 27. Verdades preciosas, por largo tiempo ocultas, han de ser reveladas de una manera que pondrá de manifiesto su sagrado valor, porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Pero aquellos que profesan amar la verdad deben ejercitar hasta lo sumo sus facultades a fin de comprender las cosas profundas de la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado y su pueblo bendecido e iluminado. Con corazones humildes y enternecidos por la gracia de Dios, deberíamos entregarnos a la tarea de escudriñar las Escrituras, listos para aceptar todo rayo de luz divina y andar en el camino de la santidad. Oremos para que Dios nos dé de su Espíritu y podamos profundizar su palabra y obtener esas verdades que por largo tiempo no las habíamos podido comprender, pero el tiempo ha llegado para entenderlas y esa va a ser nuestra oración. Oremos. Amantísimo Creador de los cielos y de la tierra, venimos ante su presencia a implorarle que nos acompañe, nos bendiga con la presencia de su Santo Espíritu. Ayúdenos, oh Dios, a poder escudriñar su palabra con corazones hambrientos y humildes, listos para encontrar esos rayos de verdades allí, Señor, para nosotros, y así poder caminar en luz divina como pueblo suyo. Gracias por ayudarnos a profundizar y por recompensarnos con su bendición, con sus verdades, mientras lo hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 4. Daré lectura del versículo 1 al 12. Dice: Y tú, hijo del hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás sobre ella cerco y edificarás contra ella fortaleza. Y sacarás contra ella baluarte y asentarás delante de ella campamento y pondrás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que dormirás sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días llevarás la maldad
de la casa de Israel. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Y al cerco de Jerusalén afirmarás tu rostro, descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti cuerdas, y no te tornarás de un lado al otro lado hasta que hayas cumplido los días de tu cerco. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, y ponlo en una vasija y hazte pan de ello. El número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y la comida que has de comer será por peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos sobre fuego de excremento humano. Ezequiel 4, del verso 1 al 12. Aquí encontramos una profecía totalmente profunda, hermanos, llena de simbolismo. Sin embargo, debemos entender algo antes de poder entrar a esta profecía, y es lo siguiente: que Ezequiel está tratando una profecía que involucra a Israel y a Judá. O sea, todos recordarán que después de la muerte de Salomón, las 12 tribus se dividieron en dos reinos. El reino del norte, 10 tribus, Israel, y el reino del sur, Judá y Benjamín. Y así es como aquí vemos que Ezequiel está hablando una profecía para con el pueblo después de que fue dividido, no antes. Y algo sumamente importante que debemos captar y entender aquí es que Ezequiel fue profeta de los cautivos en Babilonia. En otras palabras, él nunca llevó tales mensajes ni a las 10 tribus de Israel, el reino del norte, ni a Judá y Benjamín, el reino del sur. Él estaba entre los cautivos de Judá en cautiverio por Babilonia. Esto nos muestra entonces que la mayoría de profecías de Ezequiel se refieren al pueblo de Dios después de que fueron divididos, después de la muerte de Salomón. Y hasta hoy, estas 12 tribus jamás se han vuelto a reunir. En otras palabras, veremos de que estas profecías, como esta específicamente, se aplica al pueblo de Dios, al Israel moderno que hoy está esparcido en toda la tierra. Ahora, ¿cómo sé yo esto? Nada más para verificar y dejar claro de que Ezequiel nunca fue profeta de lo que ya mencioné. Profetas y Reyes. En la página 329 y 30 dice: mientras Jeremías continuaba dando su testimonio en la tierra de Judá, el profeta Ezequiel fue suscitado de entre los cautivos de Babilonia para dar advertencias y consuelo a los desterrados y para confirmar la palabra del Señor que hablaba Jeremías. El punto aquí es de que mientras Jeremías proclamaba su mensaje y profetizaba en Judá, Ezequiel fue levantado, fue suscitado entre los cautivos de Babilonia. Así que encontramos que Ezequiel nunca llevó estas verdades al Israel de su tiempo. Ezequiel capítulo 1 lo reafirma en el verso 1. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Entre quiénes estaba? Entre los transportados, o sea, los cautivos. Y esta, si uno profundiza, era la segunda invasión que Babilonia hacía en Judá, donde Ezequiel fue llevado cautivo. Y entre los cautivos de Babilonia, o en Babilonia, Dios lo levantó como profeta. Bien, en otras palabras, en breve, esta profecía
se aplica al Israel, al pueblo de Dios, después de que fueron divididos, al Israel moderno. Empecemos viendo el verso 1, dice: y tú, hijo del hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Veamos aquí si se refiere a Jerusalén literalmente o al Jerusalén, su pueblo. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4 dice: y dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 9 nos dice quién es este Jerusalén. Y díjole: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangres y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: dejado ha el Señor la tierra y el Señor no ve. Así que dentro de Israel y Judá, específicamente Jerusalén, Dios quiere sellar a los que están gimiendo y clamando. Ahora, este Jerusalén es el mismo de Ezequiel 4:1. La hermana White, bajo inspiración, ella lo aplica de la siguiente manera, y con esto sabremos a qué Jerusalén se está refiriendo. O sea, quién es Israel y Judá aquí. Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 336, dice: los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Ella, en vez de utilizar la palabra Jerusalén, utiliza en la iglesia. Finaliza diciendo: léase el capítulo 9 de Ezequiel. Lo que esto nos muestra es que Jerusalén de Ezequiel 9:4, como el verso 9, también se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios, que hoy está esparcido en todo el mundo, al Israel moderno. Claramente entonces vemos que Ezequiel 4 está tratando una profecía que nos involucra a nosotros como pueblo. Versículo 2 ahora: y pondrás contra ella cerco, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella un campamento, y pondrás contra ella arietes alrededor. Aquí encontramos al profeta de Dios, no una nación, al profeta de Dios dándose la orden de que fuese a sitiar, a sacar baluarte, a poner cerco contra Jerusalén. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Aquí vemos una guerra, un plan de querer conquistar a la ciudad. Lo que vamos a ver es, hermanos, que el pueblo de Dios ha, como en muchas ocasiones, caído en gran apostasía, o sea, se ha rebelado contra Dios. Y Dios, en vez de rechazarlos, en vez de ponerlos a un lado, Él bajo esta profecía nos va a mostrar y enseñar su grande amor, que Él tiene un plan de conquista, pero no a través de una nación, sino a través de su profeta o sus mensajeros que Él utilice para reconquistar a la iglesia. Lo que esto nos muestra es que todos estos símbolos de guerra y de conquista nos muestran que hay una guerra, pero el resultado es que esta guerra va a producir que Dios reconquiste a su pueblo que se ha rebelado. Así que eso de cercarla y poner fortaleza contra ella y poner un campamento frente a ella mientras se conquista, y los arietes para ir y derrumbar sus muros, no es más que una conquista espiritual, una guerra espiritual que hay entre Dios y sus siervos fieles, llevando el mensaje a su pueblo para reconquistarla de vuelta a Dios. Esto nos muestra entonces de que Dios ha de utilizar medios para esto. El verso 2 dice claramente: y pondrás delante de ella campamento. Todos sabemos que un campamento es algo provisional mientras se conquista una ciudad. En otras palabras, un ejemplo, cuando nuestro país fue a pelear en el 90 contra Irak, recordamos de que su campamento lo puso en el desierto y sencillamente fue mientras llevaba a cabo la guerra.
mientras desarrollaba su plan. En otras palabras, vemos que este campamento es un lugar provisional de donde Dios dirige su mensaje para su pueblo mientras se conquista. Y allí en ese campamento el Señor prepara arietes. Estos arietes son símbolo de aquellos que Dios utiliza para ir a reconquistar a su pueblo, que vamos a ver que nos va a llevar a edades pasadas. Así que preguntamos, ¿qué es un ariete? Brevemente vamos a ver aquí un dibujito. Un ariete es lo siguiente. Es esto que ven aquí, un carnero. Esto es un ariete. Dios dice a su profeta Ezequiel que ponga arietes en contra de la ciudad, o sea, su iglesia. Ahora, no está diciendo que vaya y ponga animalitos alrededor. El asunto aquí es este: así como las bestias en profecía representan naciones y como el corderito representa a Cristo, así vemos que este carnero, o bíblicamente hablando, este ariete o arietes, plural, Dios dice que el profeta pusiese esto alrededor de la ciudad de Jerusalén. Esto muestra, hermanos, que este ariete es símbolo de aquellos que Dios utilice para reconquistar a su pueblo, que ha caído en grande rebeldía. Esto nos muestra entonces que algo tiene que tener este animalito para muy bien representar a estos fieles siervos. ¿Qué es lo que hace que este animalito resalte y Dios lo utilice como símbolo de esos siervos? Bien sencillo, todos aquellos que conocen estos animalitos saben de que estos animalitos no pelean con la cola o los pies, sino pelean con la cabeza, con los cuernos. En otras palabras, estos animalitos tienen un detalle muy especial, que es pelear con los cuernos, con sus cabezas. Y otra cosa, pelean a morir, o lo matan o mata. De hecho, en el pasado, cuando una nación venía a conquistar otra, como tenían muros, traían unos trozos grandes y al frente traía el símbolo de este animalito. Venían ellos, agarraban los troncos y con varias personas iban a tumbar, a pegarle duro a la pared hasta que tumbaran la pared. Por eso es que usaban este símbolo. ¿Por qué? Porque estos animalitos pelean hasta derrumbar, hasta matar, o lo matan. Esto muestra entonces que los siervos de Dios no han de usar armas o algún otro medio para poder conquistar a la iglesia más que el conocimiento de su santa palabra en sus mentes. Eso, al predicarla, lleva tanto poder que golpea espiritualmente hablando como un ariete lo haría contra una pared o contra su enemigo. Nuevamente repito, este animalito, los arietes que Ezequiel 4:2 dice que hay que poner alrededor de Jerusalén para conquistarla, representa a todos los siervos que Dios ha usado en diferentes edades para conquistar a su pueblo. Y eso lo vamos a ver a través de nuestro estudio. Ojalá, yo sé que usted va a aceptar el llamado, si no es que ya lo está cumpliendo, de llegar a ser en este tiempo un fiel ariete, un fiel siervo que Dios pueda utilizar, no para ir a destruir a la iglesia, sino para conquistar a la iglesia. Pero como fieles arietes, las palabras de Dios, el mensaje que llevemos para reconquistar a la iglesia, como en el pasado Dios usó a otros, darán golpes que a muchos no les agradará. Pero sin embargo, hermanos, simbolismo no miente. Dios va a conquistar a su iglesia nuevamente hacia Él, como Él lo ha prometido. Pasemos a otro punto. Encontramos en el versículo 3, dice: y tú toma una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, y afirmará luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Vuelve a repetir lo mismo. Esto es señal a la casa de Israel, así que esto tiene que ver con el pueblo de Dios. El versículo 7 nos reafirma lo que quiere decir: afirmarás tu rostro contra ella. Y al cerco de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella.
Normalmente todo aquel que se descubre el brazo y pone su rostro derecho hacia alguien o algo, normalmente muestra que no teme. Y especialmente los varones, se acostumbra que cuando ellos pelean, lo hacen descubiertamente su mano. En otras palabras, se preparan para la guerra o para pelear. Lo que Dios está diciendo es mostrar una firmeza en la misión que Dios nos ha dado para conquistar a su pueblo, porque esto va a ser señal al Señor. Veamos si podemos leer algunos textos que nos puedan ayudar a comprender esto de una manera mucho más especial. En el libro de Mateo, Jesús dijo lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículos 26 al 28 dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Pon tu rostro frente a ella, descubre tu brazo, y lo que has oído, predicadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, sin escondernos, demos lo que Dios nos ha dado, como poner el rostro derechito hacia la misión, descubierto el brazo, mostrando una firmeza en el plan que Dios nos ha llamado a ejecutar. La sierva del Señor lo pondría de esta manera: Joya de los Testimonios, tomo 1, página 334, ella dice así: el deber de reprender el pecado, el prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males, cuya existencia Dios me reveló, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos, o sea, pleitistas, es injusta. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán, como aquel, el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Así que, hermanos, claramente entonces Ezequiel capítulo 4 versos 3 y 7 nos muestra que debemos mostrar una firmeza al proclamar esta verdad, al profetizar, al dar el mensaje para con el pueblo. El plan de Dios es conquistar a su pueblo y no podemos callar, no podemos agachar la cabeza como diciendo no sé lo que estoy diciendo. Tengo miedo. El Señor dice: no temas, levanta el rostro, afirma lo que yo te he dado y hazlo, no encubiertamente, sino de una manera pública, porque esto es señal a la casa de Israel. Hermanos, no debemos callar si Dios nos ha ordenado a hablar. Bien, pasemos ahora, capítulo 4, en el versículo 4, 5 y 6 encontramos dos periodos. El primero está en el versículo 5 que dice: yo te he dado los años de su maldad, por el número de los días, 390 días llevarás la maldad de la casa de Israel. En otras palabras, este periodo involucra este periodo de conquista, 390 días. Ahora queremos ver si es día por año o nada más son días. Verso 6 dice: y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he dado. Lo que aquí encontramos es que estos 390 del verso 5 y los 40 del verso 6 son día por año. Así que 390 años más 40 años hacen un total de 430 años. Estos 430 años es un periodo que el Señor nos pone en el cual se desarrolla esta conquista.
Y a través de nuestro estudio vamos a especificar cuándo comienzan los 390 y cuándo terminan, y cuándo comienzan los 40 y cuándo terminan. Para llegar a ello tenemos que entrar al verso 9. El verso 9 dice así: y tú toma para ti trigo. Le está hablando a Ezequiel, a su profeta, a su mensajero, a su siervo. Y tú toma para ti trigo y cebada, y habas y lentejas, mijo y avena, y ponlo en una vasija, y hazte de estos 6 granos, si cuentan hay 6 granos, y hazte de ello pan. El número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días comerás de él. Así que durante estos 390 días, que es día por año, son 390 años, Ezequiel iba a estar acostado de su lado izquierdo, y durante ese periodo, a través de estos 6 granos, iba a formar un pan. Este pan lo iba a comer durante 390 años. Esto nos muestra, hermanos, nuevamente, o nos reafirma que esta es una profecía, es algo simbólico, no fue algo que se cumplió, porque no ha existido ningún hombre que ha dormido 390 años de un solo lado y comiendo pan. Es ilógico. Bueno, no es que sea ilógico en esto, porque esto es una profecía. Hay una lección que Dios nos quiere enseñar, y es que durante los 390 años el pueblo de Dios iba a comer estos 6 granos, comida espiritual, granos que, si ustedes notan, literalmente nutren. Por lo tanto, deben ser mensajes que han de nutrir al pueblo de Dios. La primera pregunta es esta. Leamos San Juan capítulo 6 versos 27. Deseamos encontrar lo que el pan representa, y veremos que es algo que el pueblo debe, y especialmente debió haber comido en un periodo que se le quitó. San Juan 6 versos 27 dice así: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Así que hay comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Así que estos 6 granos que forman un pan es comida espiritual. Porque el pan, noten quién es, verso 35. Y les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Así que, queridos hermanos, este pan que se forma con los 6 granos no es más que Cristo. Cristo en su palabra, con la cual el pueblo de Dios debe ser nutrido, alimentado. Y viendo que el pueblo se le instruye a Ezequiel a alimentarlo, es muestra de que el pueblo había, y quizás, y veremos que está aún desnutrido, necesita ser alimentado correctamente con estos 6 granos que componen el pan. En el libro de Jeremías 16 nos dará más luz si se come o no, espiritualmente hablando, la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15. Jeremías 15 versos 16 dice: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9.
Así que las palabras de Dios, como le ocurrió a Jeremías, se comen, y el que las come no solo se nutre, sino que llega a sentir gozo por alimentarse con ellas. Y esta debe ser nuestra experiencia. Ahora, brevemente, hermanos, el pueblo de Dios, vamos a ver desde dónde empieza esta profecía a cumplirse. El pueblo de Dios, cuando Cristo dejó a su iglesia, la dejó en una condición de pureza. Así que tenemos aquí a la iglesia apostólica, su pueblo, pura. Pero en el transcurso de los años, la iglesia, según Apocalipsis, perdió su primer amor. Y, de acuerdo a el libro de Segunda de Tesalónicos, capítulo 2, versos 3 dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 7. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Así que vemos de que el pueblo, profetizó Pablo, y como Cristo a través de Juan, que su iglesia iba a caer en apostasía, iba a perder su primer amor. Y así es como encontramos que la iglesia apostólica que Cristo dejó pura, llena de su espíritu, terminó cayendo en una grande apostasía, según Segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 2, versos 3 y versos 7. Y eso fue lo que dio inicio la Edad Media, la Edad Oscura, la Inquisición o el periodo del papado. En el libro Conflicto de los Siglos, 435 nos da la razón de esta grande apostasía, y esto nos ayudará a ver si aún como pueblo estamos en ello. Dice: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? Refiriéndose a la iglesia apostólica. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo, para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad, Segunda de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Aquí encontramos entonces que el origen de la gran apostasía de la iglesia apostólica fue que los líderes apóstoles o los padres de la iglesia primitiva murieron, fieles, claro, pero sus hijos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa, a la religión de Cristo, bajaron las normas, y así los paganos empezaron a entrar, y la iglesia que estaba pura cayó en apostasía, y con ello dio como resultado la iglesia católica. Ahora, es aquí, de hecho, tenemos que reconocer que la iglesia católica en su tiempo fue el pueblo de Dios. Fue en este periodo donde Dios ahora empezó a alimentar a su pueblo. El pueblo estaba hasta aquí abajo. Vamos a ver que Dios va a venir levantando a su pueblo paso a paso, y otro paso, y uno más, y uno final, para que vuelva a llegar a la condición en que Cristo dejó a su iglesia cuando se fue. En otras palabras, Dios levantará a su iglesia paso a paso, hasta que llegue nuevamente a estar en esa pureza, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, como lo estuvo la iglesia apostólica. Y es allí, hermanos, donde Cristo nos quiere llevar. Es eso lo que Ezequiel nos está presentando. Cómo Dios quiere conquistar, o usando otros términos, cómo es que Dios ha venido alimentando, nutriendo a su pueblo a través de las edades. Así que tenemos 6 granos. Estos 6 granos vamos a ver que representan 6 doctrinas que involucran a Cristo. En otras palabras, cada doctrina que se predica al pueblo es predicar de Cristo, es predicar de su santa palabra.
Así que estas 6 doctrinas son los 6 granos. Estos 6 granos es el alimento que el pueblo debe de recibir durante 390 años. Pero recordemos que estos 6 granos han de ser cocidos bajo fuego de excremento humano. ¿Alguna vez usted ha cocido su comida en excremento humano, hermano? Ahora, yo sé que estos términos son medios, hasta vergüenza da mencionarlo, ¿no? Pero la Biblia dice que Ezequiel lo coció bajo ceniza de fuego humano, bajo excremento humano. En otras palabras, de alguna manera, estos granos fueron contaminados con esto que él le llama excremento. Veremos lo que eso es a través de nuestro estudio. Vayamos a ver ahora el siguiente punto. En español, nuestra Biblia dice que el primer grano es trigo, el segundo cebada, el tercero habas, que en inglés dice frijoles, el cuarto lentejas, el quinto mijo dice, y el sexto en español dice avena, pero en inglés dice lo siguiente. Ezequiel 4 versículos 9 dice así, dice, take you also unto thee wheat, barley, beans, lentils, and millets. Y note qué nombre le da al sexto, en fiches. En español dice avena. Avena en inglés es oat. En otras palabras, el sexto grano no es lo que dice en español, dando el nombre de avena, sino fiches. Y en otras versiones, en vez de fiches, dice spelt o espelta. En otras palabras, el trigo a fiches es un grano bien popular. El trigo es popular, la cebada es popular, los frijoles son populares, la lenteja es un poquito menos, el mijo un poco menos, y fiches son pocas las personas que conocen ese grano. En otras palabras, veremos que así como los granos son de uno bien popular a uno impopular, veremos que representan doctrinas, el trigo, una verdad bien popular, y de una doctrina bien popular nos iremos a una doctrina impopular, como lo es el sexto grano, fiches. Y de paso, no dejemos pasar este punto, son 6. El número 6 es imperfecto. Falta uno, el 7, y eso lo veremos más adelante. O sea, falta un séptimo grano, si así le queremos llamar. Pero estos 6 específicamente representan 6 doctrinas que componen un pan. Y ese pan no es más que Cristo, nuestro único alimento y el único que siempre ha podido y podrá nuevamente alimentarnos correctamente. Bien, brevemente entonces, vayamos a ver lo que estos granos representan, pero para ello tenemos que empezar con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primero y el más grande ariete, el más grande siervo que Dios ha usado para levantar a su pueblo, a la Iglesia Católica, y le dio un empuje a la reforma, a la conquista del pueblo de Dios hacia adelante, hacia arriba? Exactamente, hermanos, Martín Lutero. Confirmémoslo. Veamos a este grande ariete. Conflicto de los siglos, página 129, dice así: el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero, celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las santas escrituras. Fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Lo que aquí encontramos entonces es que el más grande de los arietes, proféticamente hablando a través de Ezequiel 4, fue Martín Lutero. Uno de los grandes, hubieron más, los valdenses, Hus
y otros más, pero el más distinguido de todos ellos, dice la inspiración, fue Martín Lutero. Con él Dios empezó la reforma y le dio un empuje hacia arriba. Y fue Martín Lutero el que predicó una verdad que hoy es sumamente popular. Brevemente, entonces, vayamos a lo que los 6 granos representan. El trigo representa la justificación por la fe, predicada por Martín Lutero. Textos bíblicos para ello, Romanos 1:17, Hebreos 11:6. Y con él, Lutero se predicó lo que representaba el trigo, la justificación por la fe. En otras palabras, que el Hijo de Dios únicamente podía ser salvo por la fe en Cristo y no por las obras, como los católicos enseñaban y aún enseñan. Esta verdad, como el trigo, es una doctrina popular y es algo que no puede más que venir de Cristo, porque es parte del pan que forman esos 6 granos. Con esa verdad que Dios dio a través de Lutero, la iglesia dio un paso hacia adelante, dio un paso en la nutrición, fue nutrido y avanzó, y con esa doctrina, la justificación por la fe o el justo por la fe vivirá, se formó la iglesia luterana. Vayamos al segundo grano. El segundo grano es la cebada. De la cebada todos sabemos que sale la levadura. Un poquito de levadura en el pan leuda la masa y crece. Y veremos que aquí la cebada representa la verdad del Espíritu Santo, predicada por Juan Knox. Esta verdad está representada por la cebada por lo siguiente. Veamos, los textos familiares no los estoy leyendo, pero esto creo que es importante que lea de dónde sale de que la cebada representa el poder del Espíritu Santo. En el libro de Jueces capítulo 7, versículos 13 y 14, nos registra a Gedeón conquistando a los madianitas. Si recuerdan, había un conflicto entre Israel y ellos, y Gedeón quería una señal y el Señor se la dio. A través de uno de los enemigos, le dio un sueño, y el sueño fue esto. Y luego que llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a un compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campo de Madián y llegaba a las tiendas y las hería de tal manera que caían, y las trastornaba de arriba abajo y las tiendas caían. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campo. Esta obra del pan rodando contra los madianitas no es más que el Espíritu a través del pueblo de Israel conquistando, teniendo la victoria en esa ocasión. Por eso el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que la cebada representa la doctrina del Espíritu Santo, que lo predicó otro grande ariete y sus colaboradores, claro, Juan Knox. Y con esa verdad encontramos que aparecieron los presbiterianos. Hermanos, esto es historia, usted lo puede verificar. Apareció la iglesia presbiteriana, y así los católicos que aceptaron la verdad de Lutero y los luteranos que aceptaron la verdad de Juan Knox terminaron siendo los presbiterianos, y así la iglesia fue avanzando y dio un segundo paso con una segunda doctrina, parte del pan, parte de las verdades de Cristo, que habían sido pisoteadas o puestas a un lado por el papado. Y estos arietes, estos reformadores, lo vuelven a traer, y al traerlo es como que estaban reconquistando al pueblo de vuelta a Dios. Tercer grano, en inglés dice beans, frijoles, en español dice habas, que es lo mismo, es la familia, ¿no? Así que las habas, que dice en español, o beans, que dice en inglés, es un grano también popular. Debe de, por lo tanto, representar una doctrina muy, muy popular.
Esa doctrina representada por los frijoles representa la doctrina de salvos por gracia. Salvos por gracia, predicada por Juan Wesley. Y con ello se formó la iglesia metodista. Así fue como la iglesia dio un tercer paso, se formó la iglesia metodista. Romanos 3, versos 23 y 24, dice lo siguiente. Romanos 3, versos 23 y 24 dice: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versos 8 dice que por gracia sois salvos. Así que esa fue la verdad que Juan Wesley predicó. La verdad representada por los frijoles en esta profecía, o las habas en español, nuestras versiones en español. Y esa verdad fue lo que trajo como resultado a la iglesia metodista, y el pueblo, noten, va hacia arriba. Bien, el cuarto grano, las lentejas. Las lentejas representan una cuarta doctrina, representan el bautismo por inmersión. Ustedes saben cómo bautizan los católicos. Pues bien, Cristo utilizó a Alejandro Campbell, otro grande ariete en la Reforma, que Dios utilizó para reconquistar a su pueblo, y con ello apareció la iglesia bautista. O sea, él empezó a enseñar la verdad del bautismo como la Biblia lo enseña. Mateo capítulo 3, versículos 5 al 7 encontramos cómo Juan bautizaba, y Mateo 28, versículos 18 al 20, donde el Señor dice: bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, con esa verdad la iglesia da un cuarto paso, y noten hasta dónde va. Viene el quinto grano, que es el mijo en español, y ese quinto grano representa especialmente lo que el papado pisoteó. Pisoteó todas estas verdades y las puso a un lado, pero especialmente el santuario y el ministerio del sacerdote en el santuario lo pisoteó a un lado, quitando a Dios y poniéndose él como Dios, quitando a nuestro sacerdote Cristo y poniendo a sus sacerdotes humanos. Y así fue como a través de Guillermo Miller Dios restablece la verdad del santuario. O sea, viene y explicó a través de los 2300 días, se explica el asunto del santuario y cómo esas verdades, de acuerdo a Miller, mostraban de que el Señor Jesús viene o venía. Y con eso encontramos que la verdad que trajo Guillermo Miller, se formó la iglesia adventista del primer día. ¿Por qué del primer día? Porque tenían la verdad del segundo advenimiento, pero aún no tenían la verdad del sábado. Y las citas que Guillermo Miller utilizó para esto fue Daniel 8:14, donde dice: y será que hasta 2300 tardes y mañanas, dice, el santuario será purificado. Conflicto de los siglos, página 401, dice claramente de que ese fue el mensaje donde Guillermo Miller basó lo que predicó. Dice así, nada más para reafirmarlo, porque esto es historia y estamos totalmente familiarizados con ello. Dice así: los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, la verdad de los 2300 días que involucraba el santuario. Y así la iglesia da un quinto paso. Miren dónde vamos ahora. Recuerden, con Guillermo Miller se formaron los adventistas del primer día porque no tenían la verdad del sábado. Ahora encontramos el sexto grano. El sexto grano, que es un grano totalmente desconocido para muchos, pero muy nutritivo. El sexto representa una sexta doctrina. Esa sexta doctrina es la verdad de la limpieza del santuario, que muy pocos la desconocen. O sea, lo que pasó después del chasco, 1844, Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y sobre todo, la verdad del sábado. Doctrinas que, hermanos, en general son totalmente
no son populares pues en el campo cristiano. Sin embargo, Dios la representa por el sexto grano, un grano desconocido, pero que son verdades de Cristo para su pueblo. Y de hecho, el sábado ustedes saben que durante la Edad Media, durante este periodo de apostasía, desapareció. Pero el Señor en su misericordia lo vuelve a levantar con el sexto grano predicado, traído por Elena de White. Y con ello se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hasta ahí es donde estamos ahorita. Así que los 6 granos, repito, representan 6 doctrinas que forman un pan. Este pan es Cristo. Verdad es que Cristo trae a su iglesia de vuelta después de que el papado las pisotea. Nuevamente, Lutero representa la justificación por la fe, o sea que somos salvos por fe, o justificados por fe, mejor dicho. Y con ello se formó la iglesia luterana. Juan Knox predica la verdad representada por la cebada, la verdad del Espíritu Santo, y con ello se formó la iglesia presbiteriana. Juan Wesley predicó la verdad representada por las habas o los frijoles, que representa la doctrina de salvos por gracia, y con eso se formó la iglesia metodista. El cuarto grano, las lentejas, las predicó esa doctrina Alejandro Campbell, la verdad del bautismo por inmersión, y así se formó la iglesia bautista. Encontramos al millet o el mijo en español, la verdad de los 2300 días, que venía explicando Guillermo Miller, y con esa verdad se formó la iglesia adventista del primer día. Y el sexto grano, el fiches o espelta, un grano impopular, representa una verdad impopular, el sábado y la limpieza del santuario, que formó a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, estos 6 granos, hermanos, dice Ezequiel 4:9, que ha de ponerse en una vasija. Esta vasija no representa más que a la iglesia que cuenta con estos 6 granos. Y la única iglesia en la cristiandad que acepta estas 6 doctrinas en su totalidad es únicamente la iglesia adventista del séptimo día. Con esto, hermanos, concluimos de que estos 6 granos hicieron que la iglesia fuese nutrida nuevamente desde el tiempo de Lutero hasta nuestro tiempo, el tiempo de Elena de White. Estos 6 granos que formaron o dieron resultado a estas 6 iglesias, diríamos que la iglesia apostólica terminó siendo la iglesia católica, llevaríamos una. Luterana 2, presbiteriana 3, metodista 4, bautista 5, adventista del primer día 6 y adventistas del séptimo día 7. En otras palabras, la última iglesia es la iglesia adventista, que es exactamente lo que vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, son esas 7 que ya mencioné. Ahora ustedes dirán, pero no hay solo 7 iglesias. Es cierto, pero de estas 7 iglesias, de estas 7 organizaciones que Dios reconoció en su debido tiempo como su pueblo, de allí han salido todas las demás. Por eso el 7 representa completo, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Pero las principales 7 que Dios reconoce, y la última entre ellas, es la iglesia de Laodicea, la iglesia adventista del séptimo día, que cuenta con estos 6 granos. Por eso la iglesia adventista es la vasija de Ezequiel 4:9, que contiene estas 6 doctrinas, que acepta estas doctrinas como mensajes o verdades de Dios. Bien, la pregunta es esta: ¿dónde está ese séptimo grano? Ese séptimo grano tiene que aparecer, o sea, un mensaje más para completar el alimento. Y veamos lo que el Señor dijo. Como adventistas nosotros estamos familiarizados con los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Cosas de que no es difícil identificar el mensaje adicional que Dios está mandando. Estos 3 ángeles del mensaje del primero, segundo y el tercero son los que proclamamos a través de Apocalipsis 14, 6 y 10. Pero hemos aprendido en nuestros estudios previos que hay un mensaje adicional, el mensaje de Apocalipsis 18:1, el que dice: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo. Dice, descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria o con su gloria.
A este ángel, la sierva del Señor, en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 13, dice lo siguiente: hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. Al hacer esta obra estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel que ha de iluminar a la tierra con su gloria. Así que la verdad de ese otro ángel, del ángel de Apocalipsis 18, es el mensaje que podríamos bien decir que cumple el papel del sexto grano, o el mensaje que viene a completar el alimento para la iglesia. Tenemos 6 más la verdad de ese ángel, podríamos decir que es un séptimo grano. Ahora, ese mensaje, como hemos estudiado, vino en 1888. ¿Y qué sucedió cuando vino ese mensaje? Fue rechazado. Lo leímos en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, en la conferencia de Minneapolis, Minnesota, en el año de 1888, aprendimos de que ese mensaje fue rechazado y que Dios castigó a su pueblo por haberlo hecho. Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis, Minnesota, contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos A.G. Wagoner y A.T. Jones. O sea, Wagoner y Jones fueron los mensajeros para esta ocasión. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Así que Dios mandó un mensaje adicional, el mensaje de ese otro ángel que iba a preparar al pueblo y le iba a dar el poder del Espíritu para que el pueblo en poder fuese al mundo y terminara la obra. Ahora, ¿por qué ese mensaje iba a realizar esa obra? Lo iba a realizar, queridos hermanos, porque ya teníamos 6 granos. La vasija, la iglesia adventista, tenía 6. Con ese séptimo grano o ese mensaje adicional se completaba la comida. Pero fue que el mensaje fue rechazado. Así que, queridos hermanos, Dios nos está mostrando de que Él en todo tiempo ha estado más que dispuesto en alimentar a su pueblo. Pero en esta ocasión, cuando Dios quiso completar el alimento, el pueblo rechazó ese mensaje adicional de Apocalipsis 18:1 que vino en 1888 a través de John C. Wagoner y fue rechazado. Con ello vemos lo siguiente. Vemos que Ezequiel 4 dijo en el verso 9 algo bien interesante. Y tú toma para ti trigo y cebada, habas y lentejas y mijo y avena, y ponlo en una vasija y hazte pan de ello. El número de los días que durmieres sobre tu lado, 390 días, comerás de él. Así que los primeros 6 granos que el pueblo iba a comer, los iba a comer durante 390 años. 390 años, en ese periodo el pueblo iba a comer 6 granos. Ahora, para saber cuándo comenzaron los 6 granos, sencillamente tenemos que saber cuándo Dios llamó a Lutero su atención a la Biblia. Y de allí Dios empezó a instruirlo para pronto empezar a alimentar a su pueblo. Si encontramos eso, podemos llegar al fin de los 300, al principio y el fin de los primeros 390 años, que quedan todavía 40, vamos a entrar en eso. Ahora, ¿dónde empezó esto? Todo historiador está de acuerdo de que la reforma, queridos hermanos, comenzó en el año 1500. Leo en el World Book Enciclopedia, o la Enciclopedia del Mundo, volumen 15, página 188, dice así:
La Reforma fue un movimiento religioso allí por el año 1500 que resultó en el establecimiento del protestantismo. Martín Lutero, un monje alemán escolar, fue uno de los más importantes caudillos del movimiento. Cuando comenzó Dios a utilizar a Lutero, cuando la historia reconoce a Lutero como el caudillo principal que comenzó la Reforma, en el año 1500. Así que del año 1500, cosa que es historia, es lo único que estamos viendo aquí, empezaron a correr los 390 y fue allí cuando Dios utiliza entre esos años a Lutero para conocer la verdad que iba a dar al pueblo, y el pueblo empezó a ser nutrido de allí hasta que terminasen los 390. Si ustedes ponen 1500 más 390, les da un total de, o nos lleva al año de 1890. Queridos hermanos, en 1890 terminaron de recorrer los 390, donde Dios dio 6 granos. Y si notan, a 1890 quítenle 2 años. Al quitarle 2 años nos lleva al año de 1888. En otras palabras, 2 años antes de que al pueblo se le terminasen los 390, Dios les mandó el 7º grano, o el último mensaje que iba a completar el alimento. ¿Y qué pasó? El pueblo lo rechazó. Vamos a seguir nuestro estudio en un segundo cassette, pero antes de terminar, quiero dejar esta parte con la siguiente cita. Conflicto de los siglos, página 158, dice: la Reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del 7º día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.